Buenas tardes. Seguimos con los temas vinculados a la unidad número 6 sobre la restricción a la capacidad. La chance de estas afirmaciones es que podemos rectificar, ratificar o ampliar cuestiones que no hayan quedado claras en la cápsula anterior. La idea sería avanzar. Habíamos dejado justamente en la sentencia que restringe el ejercicio de derechos de una persona y que le designa uno o varios apoyos según las circunstancias particulares de cada caso. Vamos a ver algunas de las consecuencias en cuanto a las actuaciones de estas personas con capacidad restringida. Hay 3 artículos que tienen algunas complicaciones. Artículos que vienen a referir a supuestos que ya contemplaba el Código Civil con anterioridad en los casos de incapacidad. Veamos qué dicen los artículos 44, 45 y 46 del Código Civil y Comercial. El 44 es el primero y establece una regla genérica de cuál es la validez de los actos posteriores a que se inscribe la sentencia de restricción de la capacidad. Dice, son nulos los actos de la persona incapaz o de la persona con capacidad restringida que vayan en contra de lo dispuesto en la sentencia judicial y que se realicen después de que esta sentencia sea inscripta en el registro civil. Acá hay algunas cuestiones. Les anticipo una cuestión técnica a futuro. El código derogado contemplaba una clasificación de las nulidades entre actos nulos, anulables, de nulidad absoluta y de nulidad relativa. La clasificación de acto nulo ya no está en el Código Civil y Comercial. Entendemos que cuando el artículo 44 habla de acto nulo, habla de un acto pasible de la sanción de nulidad, pero no del acto nulo como lo conocíamos, como torturamos a tantos alumnos preguntándoles su concepto en el viejo y anterior Código Civil. Pero fíjense una cuestión. Naturalmente, después de inscripta la sentencia, y lo veíamos cuando charlábamos sobre las características generales de la restricción, hay algo muy importante que es la protección de los intereses de terceros, la protección de las personas que pueden llegar a entablar vínculos comerciales, por ejemplo, con un sujeto que tiene una capacidad restringida. Entonces, si el sujeto actúa sin la asistencia del apoyo, la sanción es la sanción de ineficacia del acto. Eso es lo que establece, en primer lugar, el artículo 44. De ahí la necesidad de que se cumpla con la sentencia judicial, que se cumpla con la intervención de los apoyos, con posterioridad a la inscripción de la sentencia. El artículo 45 alude, en cambio, a qué ocurre con los actos anteriores a la inscripción de esta sentencia, porque pensemos que la persona, durante todo el proceso y después inclusive de este proceso, es una persona capaz. Es una persona capaz con restricciones, pero capaz por regla general. ¿Qué pasa con los actos anteriores? ¿Qué pasa con los actos que pudo haber desarrollado esta persona que padece adicción o alteración mental antes de iniciado el proceso, por ejemplo? ¿Son válidos? ¿Se los puede atacar de algún modo? El artículo 45 dice que los actos anteriores pueden ser declarados nulos, entendido nulo como supuesto de ineficacia, de nulidad, no de clasificación de la nulidad como nulo anulable. Y establece
los requisitos. Dicen, se podrán dejar sin efecto si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida y si se dan alguno de estos recaudos. Y dice, primer recaudo, que la enfermedad mental haya sido ostensible a la época de celebración del acto. Es decir, si la persona no, en el caso de la adicción, sino en la segunda hipótesis, en el caso de la alteración mental, esta era pública y notoria, no al momento de la celebración, sino a la época. La época refiere a días anteriores y días posteriores. Pues bien, este es un recaudo que puede hacer que el acto devenga ineficaz. Quiero remarcar algo. Cuando en el artículo 32 se alude a las causales de restricción, se habla de alteración mental. Aquí parecería que para dejar sin eficacia un acto anterior de una persona con capacidad restringida, se exige algo más que en el 32. Aquí no se habla de alteración mental, que dijimos era un concepto más amplio que comprendía enfermedades y casos en que no había enfermedades. Acá se habla de enfermedad mental, con lo cual parecería que los casos donde no hay enfermedad mental sean anteriores, quedarían como válidos. Un detalle no menor, en donde el legislador ha querido que para declarar la invalidez estemos frente al supuesto más extremo de los casos de alteraciones mentales. Y después, dos recaudos más, que son que quien haya contratado con el sujeto sea de mala fe y que el acto sea gratuito, es decir, que no haya recibido contraprestación. Lo que la ley prevé siempre es que los actos se realizan para ser cumplidos. La persona que contrata con quien luego es declarado con una capacidad restringida, en principio contrata con alguien que considera que es capaz y que aún después de la restricción sigue siendo capaz. Pero como el acto en cuestión es un acto que la sentencia ha restringido, excepcionalmente si lo otorgó antes de la inscripción, bueno, prevé estos supuestos que tienen que ser muy puntuales, enfermedad ostensible a la época de celebración del acto, que el otro contratante sea una persona que conocía la situación, que se aprovecha y que actúa de mala fe, y en tercer lugar, que la persona con capacidad restringida no recibe nada del acto porque el acto es un acto de título gratuito. Solo en esos casos se pueden dejar o se pueden declarar ineficaces actos anteriores a la inscripción de la sentencia. El artículo 46 tiene algunos problemas interpretativos porque habla de personas fallecidas. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿a qué alude? ¿En qué caso se puede dejar sin efecto actos de una persona con capacidad restringida que ha fallecido? El artículo nos confunde, porque dice, luego de su fallecimiento, los actos entre vivos anteriores a la inscripción de la sentencia no pueden impugnarse. ¿Por qué nos confunde? Porque en realidad, si se trata de actos anteriores a la sentencia, ya tenemos un artículo específico que alude a ellos, que es el artículo 45. Aquí a lo que alude es a que no ha habido sentencia. Si la persona está transitando un proceso por el cual se restringe su capacidad, pero todavía no se ha dictado sentencia o sin llegar a haberse iniciado ese proceso, muere. La pregunta es, ¿se pueden impugnar sus actos entre vivos? En principio, la regla del artículo 46 es que no se pueden impugnar. Y luego establece las excepciones. Las excepciones serán que la enfermedad mental resulte del acto mismo. Otra vez, no se habla aquí
de un supuesto de un sujeto que padece algún tipo amplio de discapacidad, sino de una enfermedad mental. Mucho más gravoso el recaudo para dejar sin efecto el acto que lo que establecía el artículo 32. Que la muerte haya acontecido después de iniciada la acción para declarar la incapacidad o capacidad restringida. Acá hay como una presunción. Si la persona se le ha iniciado un proceso y muere después de iniciado, bueno, esto también tiene como la presunción de que requería de algún tipo de protección y por eso ese acto puede ser dejado sin efecto. El tercer requisito es que justamente el que haya contratado ya sea un contratante a título gratuito y que a su vez haya actuado de mala fe. Con algunas particularidades, con algunas cuestiones en cuanto a su reacción, con el artículo 45 y el artículo 46, que en lugar de alteración mental hablan de enfermedad mental, con alguna cuestión terminológica porque se habla de acto nulo y en realidad se debería hablar de ineficacia en general. Estos son los supuestos en los cuales se pueden dejar sin efecto antes o después de la inscripción de la sentencia la actuación de una persona con capacidad restringida. Por último, cabe hacer una mención a una figura que subsiste dentro del actual Código Civil y Comercial, que es la figura de los inhabilitados. Quizás, a mi entender, la figura del inhabilitado con algún régimen particular podría haberse incorporado al sistema general de capacidad restringida. El inhabilitado es una persona capaz con restricciones, igual que los que veníamos viendo en los supuestos de adicciones o de alteraciones mentales prolongadas y permanentes, al que hacía alusión el artículo 32. El inhabilitado es una figura que incorporó la reforma del año 1968 al sistema argentino y la incorporó en el artículo 152 bis, en el inciso tercero, para un caso puntual, que es el caso de la prodigalidad. Las personas que en la gestión de sus bienes pueden dilapidar parte importante de su patrimonio, pero que ponen en juego con este accionar a la figura de la institución de la familia. Si una persona es soltera, sin ascendientes, sin descendientes, sin hijos, sin convivientes, puede hacer y deshacer con su patrimonio como quiera. Pero este respeto hacia la libertad individual tiene un contrapeso cuando el sujeto tiene determinados familiares, cónyuge, conviviente o hijos menores de edad con discapacidad. En esos casos, la ley establece un equilibrio entre el respeto a la libertad individual y la protección del patrimonio familiar, para que estas personas no queden expuestas a la actuación del pródigo y queden sin bienes. Al inhabilitado por prodigalidad, único caso de inhabilitación que queda, porque los otros supuestos que contemplaba la ley 17711 hoy son los casos del artículo 32, ampliados de restricción de la capacidad. Al inhabilitado se le nombra un asistente o un apoyo que tiene que intervenir y actuar conjuntamente con el inhabilitado. ¿Para qué clase de actos? En principio, para los actos de disposición entre vivos. Estos son los actos que un pródigo no puede realizar solo. Alguien me puede decir, pero miren, hay personas
que administran patrimonios de mayor importancia en cuanto a la acción de esa administración que la venta de una casa. Bueno, la venta de una casa quizás, en algunos casos, lo vamos a ver cuando clasifiquemos los actos jurídicos, puede ser un acto de administración, según que estén dentro del normal ejercicio de la actividad que haga esa persona. Lo cierto es que para todo lo que importe una disminución patrimonial, acto de disposición, se va a requerir de la asistencia de un apoyo. Eventualmente, la sentencia también puede ampliar a otro tipo de actos patrimoniales, como son los actos de administración, pero lo debe decir expresamente. Acá también hay una flexibilidad para cada caso particular en donde el juez puede determinar si debe ampliarse esta limitación a los actos de disposición y extenderse a los actos de administración. Me parece importante, terminando con la unidad 6, repasar linealmente cómo es la vida de una persona y las distintas vicisitudes que hacen a su capacidad. Lo podemos haber hecho al principio. Hagámoslo como un juego terminando esta unidad. Pensemos, la persona por nacer, es decir, la persona concebida antes de su nacimiento, sabemos por el artículo 23 del Código, 24, perdón, que es una persona incapaz de ejercicio. Y tenemos en el comienzo de la existencia de la persona, una persona incapaz. Al momento de nacer, tenemos la figura de los niños y las niñas. El caso de los menores de edad. Acá hay que diferenciar dos situaciones. Los menores de edad, en principio, son personas incapaces. Lo dice el artículo 26. Ejercen sus derechos a través de sus representantes. Son personas incapaces, pero que al llegar a la categoría de adolescentes, es decir, al cumplir la edad de 13 años, en el lapso que media entre los 13 y los 18 años, se comienza a excepcionar esa incapacidad, otorgándosele competencia para actuar particularmente en cuanto a actos que tengan que ver con la disposición sobre el propio cuerpo, cosa que ya hemos visto también en el mismo artículo 26, diferenciando aquello de los actos invasivos y que pongan en peligro y aquellos no invasivos que no pongan en peligro la vida de la persona en la franja que va entre los 13 y los 16 años y una mayor capacidad a partir de los 16 años. El adolescente además tiene derecho a intervenir en procesos judiciales, a ser oído en todo aquello que le competa a sí mismo y que tenga que ver con procesos judiciales. Con lo cual, hay una situación que a medida que va avanzando en su edad, el adolescente pasa a ser un incapaz que puede realizar, que puede ejercer algunos derechos por sí mismo. ¿Podemos anticipar la capacidad del adolescente? Lo podemos hacer a través de la figura del emancipado. ¿Será una capacidad plena? No, no será una capacidad plena. El emancipado también es un supuesto específico de capacidad restringida. Podrá realizar aquellos actos en general, pero no podrá realizar los actos que le son absolutamente prohibidos por el artículo 28 y aquellos actos que requieren autorización judicial del artículo 29. La plena capacidad llegará recién cuando la persona cumpla 18 años de edad. ¿Se puede restringir esa plena capacidad? Sí. A partir de los 13 años se puede restringir justamente porque el adolescente, si bien es incapaz, el ordenamiento normativo, a partir de que va creciendo en edad
y que se le otorga y que se considera que tiene una mayor madurez para poder actuar por sí o con coexistencia de sus representantes legales, a partir de los 13 años, el artículo 32 establece que se puede restringir la capacidad. Y los casos de restricción serán dos: el supuesto de adicción y el supuesto de la enfermedad mental prolongada, grave. Siempre con la regla de la autonomía del sujeto, su actuación por sí y solo excepcionalmente la asistencia o intervención de un apoyo. Por último, a la persona que excepcionalmente lo requiera, porque no puede interactuar con su entorno, se lo podrá declarar incapaz cuando no exista otro remedio, cuando no exista posibilidad de apoyo alguno y haya que garantizar el ejercicio de los derechos. Pero solo como última razón del sistema. Por último, una figura similar a la capacidad restringida, pero con autonomía en el tratamiento, es la figura del inhabilitado. Solamente se inhabilita a una persona por prodigalidad. Y para inhabilitarlo por prodigalidad, se requiere de la existencia de cónyuge conviviente, hijos menores o con discapacidad. De lo contrario, el sujeto puede hacer y disponer de su patrimonio sin ningún tipo de limitaciones. Estas son, a grandes rasgos, en distintas cápsulas que hemos venido compartiendo, las cuestiones más novedosas que presenta el actual Código Civil y Comercial en materia de restricciones a la capacidad. Gracias.